Shalom a los hermanos, Shabbat Shalom en este día. Hoy les traigo esta palabra que podemos encontrarla en Mateo 24:12. Mateo 24:12 que dice este verso de la Escritura: y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá o a la Torá, el amor de muchos se enfriará. En otras versiones dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que básicamente sea falta de cumplimiento de la Torá, de la escritura, de la palabra, del mandamiento, o por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es básicamente lo mismo, ya que lo que va en contra de la escritura siempre es algo malo, o es la maldad en sí, ¿no? El que no está conmigo contra mí está, dice la escritura. Y el Padre siempre advierte en la escritura desde principio a fin: aléjense de lo malo y hagan lo bueno. Así que para el caso, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torah, el amor de muchos se enfriará, o por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es lo mismo. Y el tema es analizar qué es este verso, porque dice acá que se va a enfriar el amor de muchos, ¿no? Por la falta de cumplimiento de Torah o por el aumento de la maldad. Y las razones del por qué el amor se enfriará las vemos en el mismo contexto, antes de llegar a este versículo. Todos los acontecimientos que llevarán a que el amor se enfríe y el cumplimiento de la Torah, ¿no?, en las personas quede a un lado, olvidado, la falta de confianza en la palabra, ¿sí?, en el Padre, en Yeshua de Nazaret, en la palabra, ya que Yeshua es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Esta es la razón. Pero vamos al contexto. Mateo 24, 1 al 12, es en este caso, Mateo 24, 1 al 12. Y en el verso 1, mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus discípulos vinieron y llamaron su atención hacia los edificios, ¿no?, de Jerusalén. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Dice: sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Esto no solamente sucedió en el año 70, con la invasión a Jerusalén, sino que es algo que también sucederá. Nada quedará en pie, nada de lo que ha hecho el hombre quedará en pie. En el verso 3 dice: cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él privadamente y le preguntaron: dinos, las tres preguntas, ¿no?, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del tiempo? ¿No? Y Yeshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe. Y acá presten atención, porque primero advierte que nadie los engañe, dice: pues vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y los llevarán por camino errado. O sea, acá vemos la primera situación por la cual el amor de muchos se enfriará. Habrá engaño, serán engañados, muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Mesías, y ¿qué va a pasar? Llevarán a muchas de estas personas por camino errado. El amor de esas personas se enfriará, porque los llevará por camino errado, ¿no? Acá vemos la primera situación. Pero esto es una cadena, sigue. Ustedes oirán de rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas. Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Y acá nos habla de guerras y guerras lejanas. Hasta pareciera ser que nos está diciendo verán, como si lo viéramos por la tele, por un celular, ¿no? Claramente es una profecía para nuestros tiempos, porque dice verán guerras lejanas y noticias de guerras lejanas. Esto también hará que el amor de muchos se enfríe.
¿no? El miedo, las guerras, las cosas que van a suceder o cómo se acercan a sus ciudades, a sus países, ¿no? Verso 7. Porque la gente peleará una contra otra. Naciones harán guerra una contra otra. Habrá hambruna, hambre y terremotos en varias partes del mundo. Obsérvense esta situación que dice que la gente peleará una contra otra. Ya vemos ahí un enfriamiento del amor entre las personas. La Escritura nos dice, ámense los unos a los otros. Si no estamos peleando los unos contra los otros, pues lo que falta ahí es amor. Falta de cumplimiento de la Torá, que nos dice desde el principio, nos dice, amen a sus hermanos, ámense los unos a los otros. ¿No? Naciones harán guerra una contra otra. Pues aquí también vemos más enfriamiento del amor. Ya, por ejemplo, acá no solamente habla de pelearse uno contra otro, sino ya habla de naciones contra otra nación, o la misma persona del mismo país, ¿no? Izquierda, derecha, rojo, azul, ¿no? Las mismas divisiones que siempre se han fomentado. Habrá hambruna y terremotos en varias partes. Imagínense en momentos de hambruna, ¿no? ¿Qué pasa con el compartir lo que uno puede llegar a tener con el otro que está padeciendo el hambre? ¿Se podrá dar eso? ¿Habrá amor para hacer eso o directamente no habrá amor para compartir un pedazo de pan con el otro que no tiene, por ejemplo? ¿No? Vemos un enfriamiento o vemos por qué se va enfriando el amor de muchos. Dice la Escritura en el verso 8, todo esto será el comienzo de los dolores de parto, ¿no? Previos a la tribulación. Luego, en el verso 9 nos dice, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. Esto ya es gran tribulación, ¿no? Acá vemos que serán arrestados, entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. Lo contrario a amar es odiar, desde ya que sí. Vemos por qué aumenta, ¿no?, el enfriamiento del amor. Verso 10 dice, en ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros, ¿no? Traicionar unos a otros, se odien unos a otros. Trampas serán tendidas por muchos. Verso 11, muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. La gente engañada que claramente le puede esperar más que el enfriamiento del amor por falta de cumplimiento, de creencia, de confianza en la Torá, engañada por falsos profetas que aparecerán. Ya hace tiempo que aparecen, profecía que se viene cumpliendo. Verso 12, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, o por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No. Aquí podemos ver que tanto la falta de cumplimiento como multiplicar de la maldad, por esta razón es que se va a multiplicar, ¿no? O se va a enfriar lo que es el amor. Ya que lo bueno es la Torah, Yeshua, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14, ¿no? Verso 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. ¿Mantenerse firme en dónde? Pues mantenerse firme en la Torá. Una lectura recomendada es Josué 1, 7 al 9, que nos dice que nosotros nos tenemos que mantener valientes, firmes y aguantar en dónde, en guardar la Torá, en guardar los mandamientos, ponerlos por obras, ¿no? Josué 1, 7 al 9.
No solamente el 9, 7 al 9 para que se entienda el contexto. Sé valiente, dice la Escritura, en guardar toda la Torá que mi siervo Moisés les ha dado. Y en este caso, Yeshua de Nazaret, que él mismo nos dijo, ¿no? Amen a sus enemigos, oren por los que los ultrajan, dice. ¿Cuánto más a que aquellos que son nuestros hermanos? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Incontable número de veces perdónalo a tu hermano. Ahí se demuestra que el amor no está frío, sino está, somos de ese grupo, como dice el libro de Apocalipsis, caliente. Ni tibios ni fríos, no calientes. Ahí, sin el enfriamiento del amor. Así que el que se mantenga firme hasta el fin, guardando los mandamientos, haciendo y poniéndolo por obra, venga lo que venga, guerra, hambruna, persecución y hasta la muerte, el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. ¿De qué se salvará? Pues de las copas de la ira. Apocalipsis 16, lectura recomendada. Las copas de la ira es el área donde el pueblo del Padre no está, ha sido arrebatado. Sí estará en la gran tribulación porque hay muchos que todavía deben. Hay una cosecha muy grande que saldrá de la gran tribulación. Y la gran tribulación el pueblo sí lo pasará, así como dice Mateo 24, 29 al 31. Gran tribulación, segunda venida y arrebatamiento. Donde el pueblo ya no estará porque será arrebatado, sacado, guardado. El arrebatamiento es ser guardado, salvo, es en las copas de la ira, que lo podemos ver en Apocalipsis 16. Y en el verso 14 nos dice, y estas buenas noticias, este evangelio de salvación, acerca del reino, serán anunciados por todo el mundo, para testimonio de las naciones. Entonces ahí vendrá el fin. O sea, quedarán testigos las naciones de que esta palabra, esta escritura ha llegado a ellos. Nadie podrá decir yo no lo escuché, yo no sabía, yo no fui partícipe, porque recuerden que aún aquel que no ha escuchado es ley en sí mismo, es Torah en sí mismo, ¿no? De acuerdo a las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas, ¿no? Así que lectura recomendada, en este caso Mateo 24, esto proviene del verso 12, por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá o aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a enfriar? Por todo lo que dice desde el 1 al verso 12, en este caso. 14, no sería. Pero podemos ver cuáles son las razones, ¿no? Falsos maestros que van a engañar, guerras, hambruna, rumores de guerra. Estos falsos maestros que llevarán por camino errado a muchas personas, ¿no? Mucho engaño. Personas que tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros, ¿no? Falsos profetas que aparecerán, ese engaño a la gente. Todo esto es lo que va a colaborar a esa persona que no está cimentada en la palabra, cimentada en la roca que es Yeshua, el Mesías, la palabra escrita. Todo lo que no esté cimentado tendrá un enfriamiento del amor por todo esto que sucederá, ¿no? Verá las cosas del mundo y tendrá temor. El temor es falta de confianza. Y el Padre siempre nos ha dicho en su palabra que confiemos en Él, ¿no? Porque la palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Y
todo se cumplirá, como dice Mateo 5, 17 al 19, ¿no? No va a haber una coma, una tilde que pase sin que todo lo que está escrito en la ley se cumpla. Así que mis hermanos, bendiciones, shalom.